desierto el mundo es, rodeado de peligros vi. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Proverbios 28, 13 a 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se encomienda alcanzará misericordia. Dichoso el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Siendo honesto. ¿Qué significa la palabra siendo honesto con Dios? Es ser honrado, es ser íntegro o íntegra, es ser justo, justa, es ser recto, recta y leal. Siendo honesto con Dios, siendo honrado, íntegro, justo, recto y leal, cuando le contamos nuestras necesidades, cuando tenemos el valor y la voluntad de pedir perdón a Dios. ¿Y cómo tiene que estar nuestro corazón? Sentimiento, emoción y voluntad. Abran su Biblia en Proverbios 28.1, y oigan lo que nos dice Proverbios 28.1. En Proverbios capítulo 28, versículo 1. Oigan lo que el Señor nos dice aquí, hermanos y hermanas, clase bíblica que me escucha. Proverbios 28.1. Huye el impío sin que nadie le persiga. Huye el impío sin que nadie le persiga. Huye el criminal. Huye el maleante. Huye la persona justa y correcta, según sus propios pensamientos e ideas. Huye el cristiano, la cristiana. Ahora ya desde el punto de vista de nosotros y de aquel que me escucha. Cuando cometemos una falta espiritual, emocional, sentimental y bíblica, cualquier falta que cometamos, cualquier pecado que cometamos, sin que nadie nos persiga, yo creo que sí. Yo creo que sí, nadie nos va a perseguir. Desde el punto de vista humano, nadie nos persigue, pero nadie sabe nada de lo que está pasando. Pero hay uno que no podemos escondernos. A ese que está arriba. 23 años. Katy. Y Alicia. La misma persona. Diferentes nombres, pero con un bagaje, una culpa, como cualquiera que están aquí, nosotros, que no se le hemos entregado a Dios nuestro pecado, por pequeño que sea, nos mortifica. Porque dice Dios, quiero arreglar tu vida, yo sé que te la puedo arreglar. Dios es que nos manda a arreglar nuestra vida. Dios, cuando estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, y estamos haciendo daño a nuestro prójimo, al hermano, a la hermana, sea de palabras, de hechos, de pensamiento, Dios lo ve, Dios lo mira, y Él nos da la resolución. Dios, a ti vengo con el corazón abierto. Finalmente, ¿qué hizo ella? Cuando vio que corría y no podía. Oye, se había cambiado el nombre y todo. Era una persona, mire, impecable en la comunidad. Esa, Alicia Messenger,
Caterina Power. Caterina Power era Alicia Messi. Es la misma persona. Para Dios sí. Para ella y para la sociedad y para su esposo y sus hijos. A lo mejor no. Persona honesta, bueno. Pero para Dios no. Para Dios no. No, para Dios no lo es. Ni lo será. Hasta que no se arrepintiera. Al igual que cualquiera de nosotros aquí, hermano. ¿Qué hizo ella? Hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Y fue a las autoridades con agonía y confesó su crimen, confesó su pecado, confesó su mal, para sorpresa de todo el mundo. ¿Cómo? Y de la familia. Sí, el público. Yo soy fulano, que hace 23 años hizo esto. ¿Cómo? Podría haberme ocultado y correr de la sociedad, del mundo, pero no de él. ¿Cuál es? Dios. Hoy en día vamos a ver a un hombre que trató de hacer lo mismo. Un hombre de Dios, como usted y yo, hermano. ¿Qué de nosotros? Trató de hacer lo mismo y trataba de evitar el pecado que había cometido. Y le invito a abrir la Biblia, palabra de Dios, en Salmo 51, y vamos a ver varias palabras importantes aquí. La primera era petición. ¿Qué hace David? David aquí hace una petición, hermano. Son 5 palabras clave. La primera es petición. Pero antes de entrar en estos pasajes bíblicos, versículo de Salmo 51, David se vio obligado, hermano, a confesar su pecado porque estaba cansado. Ya David estaba cansado de ocultar su crimen, su adulterio, su asesinato, su abuso de poder, su cizaña. David estaba quebrantado, hermano. El espíritu de David estaba, hermano, ya derrotado. No podía más. Sus pecados ocultos, los de David y los de nosotros, hermanos, si no se lo confesamos a Dios, van a salir tarde o temprano. Y mejor es contárselo a Dios hoy y cambiar de rumbo y de destino y organizar nuestras vidas. Hermano, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo me comporto con Dios? Los seres que están a mi lado, con el hermano, con la hermana, la murmuración, el odio, la rencilla, el celo, la envidia. ¿Cómo está nuestro asunto con Dios? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Pecado, ¿cómo está? Salmo 32. David había llegado a la desesperación y a la ruina. Pero David ahora, hermano, ¿qué hace en Salmo 32? Y dice, Señor, ya se acabó esto. Natán, yo soy el hombre, yo soy el culpable, soy un asesino. Salmo 51. Salmo 32, hermano, ahí vemos a David, hermano, que toda la verdad tenía oculta, salió a la luz. Se sintió regocijado y gozoso, hermano, del por qué Dios le pedía a él arrepentimiento para poder perdonarlo. Porque para que haya perdón de pecado en nuestras vidas como cristianos, y la suya, amigo que me escucha, tenemos que arrepentirnos. Si ya nosotros no hemos arrepentido de nuestro pecado y nos hemos bautizado y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero queremos vivir la vida otra vez, vieja y pasada, la
David ya, que Jesús, por usted y por mí, la llevó una cruz. Usted y yo tenemos problemas serios. Serio. Aunque querramos ocultarnos al esposo, a la esposa, al hijo, al papá, a la mamá, al amigo, al vecino, a Dios no nos lo ocultamos. A Dios no nos lo ocultamos. Porque un día vamos a tener que dar cuenta a Él. O sea, Dios quiere que arreglemos nuestros asuntos ahora para que veamos la dicha del perdón. Como dice aquí, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, pecado, ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. Y de ahí sigan estudiando en sus casas hasta el versículo 11 de Salmo 32. Pero donde quiero enfocarme en Salmo 51. Oigan como dice David, bienaventurado, oh Dios, ya gracias. Y David le estaba diciendo a las otras gente, oiga, miren, bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre y la mujer en sentido genérico, plural y numérico, y familia, que Dios ya no le dice, tú estás en pecado, tú eres esto, tú eres aquello. Natán fue que le dijo a David, oye, perverso ya segunda de muerte, tú eres ese hombre. Y David, hermano, mire, no dormía. David estaba peor que Saúl en su tiempo. ¿Se acuerdan de Saúl? Que fue el primer rey de Israel, al cual David le sirvió. No dormía por su pecado, hermano. Saúl no dormía. Porque Saúl desobedeció a las leyes divinas de Dios en cuanto a obedecer los sacrificios, a quitarle la vida en guerra a los enemigos de Israel. Siempre Saúl culpaba a otros, porque esa es la tendencia humana que tenemos, de culpar a otros y a otras por nuestros pecados y nuestra debilidad. Ah, que fue mi esposo, que fue mi esposa, que fue mi hijo, que fue el hermano, que fue tu no, de verdad. Hay un adagio, un refrán, una filosofía romana. Los romanos decían, si los caballos no quieren beber, no los lleven porque no quieren ir a la guerra. La filosofía decían los romanos. Cuando iban a la guerra el otro día y el caballo no quería, ellos no iban a la guerra. Era una superstición. Esos son los libros de historia, ahí lo tengo yo. Y decían, no me pedía guerra hoy. Los dioses no están a favor nuestro. Pero no son los dioses. De yeso, de madera, de piedra y de oro precioso, metales preciosos. No, es el Dios de los cielos, nuestro creador, que dice que tenemos que arreglar todo asunto con Él siempre. Sea cristiano o no cristiano, hermano. Como decía ahorita en la clase, seamos cristianos, bautizados. Pero muchas veces nos arrepentidos de cualquier pecado, hermano, de cualquier soberbia. Pero Dios me está diciendo, quiero que arregla tu asunto conmigo. Y después arregla tu asunto con el prójimo. Arréglalo conmigo, después con el prójimo. Y después decirle al prójimo, perdóname por lo que he hecho. Porque eso no es que borrón y cuenta nueva, no. Cuando usted pide perdón, tiene que reponerlo, la falta que ha hecho. Falta. Entonces aquí lo primero que vemos, de estas 5 palabras clave, la primera es petición. ¿Qué significa la palabra petición? Una ahí a su lado. La palabra petición que hace David es una solicitud y un ruego. Una solicitud y un ruego. David va a rogarle a Dios. Y oiga lo que dice David en el versículo 1 del Salmo 51 y el versículo 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, borra mis pecados. David aquí, hermano, está sacando lo que Samuel, allá en 2 de Samuel 12, 1 al 15, le estaba diciendo a él. ¿Recuerdan cuando fue Natán? Allá en 2 de Samuel 12. Natán va
del vecino. Es como tenemos el techo y queremos el techo del vecino. Es cuando tenemos los hijos y queremos los hijos mejores del vecino. El hijo del abogado, el hijo del doctor, el hijo del ingeniero, porque yo soy ingeniero abogado. No. Tenemos que ser como Dios, como Cristo. Mejor Dios es el que nos da las bendiciones. Pero también nos las quita. También nos las quita, hermano. Y muchos pecados en la vida suya y mía, o en la vida de los cristianos, están envueltos con la salud. La salud es mucho pecado. Entonces David, aquí, allá en segunda de Samuel, aquí en Salmo 51, de Samuel 12, estaba feliz, muchas veces le he tratado de tema, contento. Y cuando llega el profeta Natán, por orden de Dios, le dice, oye, te voy a contar una historia, dímela. Y ya ustedes saben el relato, lean. Hay que matarlo, a veces tiene que pagar doble la culpa. Le cogió, sí, tiene que pagar doble. Y Natán, cuando le está hablando a él, Natán sigue dándole la espalda. Y cuando David está dando la sentencia de castigo para el que había robado, porque le puso una parábola. Natán le puso una parábola a David. Mira, llegó un vecino, un viajero a casa de fulano, y fulano le mató esto, le quitó aquello, y cogió esta ovejita, y en vez de tener una de las ovejas que tenía muchas, él fue y le quitó la ovejita al que no tenía, o al que tenía una sola, que era la que le daba la leche, le daba la lana, le daba de todo, le cogió la única que tenía, teniéndole muchas. ¿Qué tú crees que se le tiene que hacer a ese que tiene mucho, que le ha quitado a aquel que no tiene nada? Por envidioso, por celoso, por el pecado malvado de la vida de nosotros los seres humanos, los arrepentidos. Dios le está hablando por medio de Natán a David. David era un líder religioso, hermano, y un líder militar. David no era cualquier cosa, hermano. Acuérdense que Dios lo eligió en su corazón porque era un hombre bueno. Pero muchas veces en nuestras vidas, cuando nosotros no estamos en guardia con la oración y el ayuno como cristianos, caemos en pecado, caemos en mentira, caemos en falsedad, caemos en ruina espiritual, moral, sentimental y familiar. Porque Dios lo que quiere es que arreglemos nuestros asuntos con Dios. Entonces, Natán le presenta esa historia de la ovejita. ¿Qué tú crees que hay que hacerle al que abusó de que no tenía atendiendo mucho a aquel? Dice David. Eso hay que hacerle esto, hay que tiene que pagar el doble, hay que matarlo, hay que llevarlo a la corte y cuando le encuentren culpable, matarlo, dice Natán, dando la paz. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Tú y yo. Que muchas veces no somos honestos con Dios. Muchas veces no somos honestos con Dios. Y vamos por la calle, por el camino, como Alicia Messenger y Caterina Pablo. Pero Dios no va a alcanzar. Dios no alcanza. Porque hay algo que no muere, que es la conciencia. Eso es que eso lo persigue. Eso es algo que Dios nos dio aún después de la muerte. ¿Se acuerdan la parábola del hombre rico y Lázaro? O sea, ¿qué hace David aquí como recurso? En el versículo 1, una petición, un ruego, una solicitud. Como cuando usted va a solicitar un documento, una petición de algo, un ruego. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque el pecado suyo es suyo y el pecado mío es mío. Mi pecado no puede ser transferido a usted ni el suyo a mí. No, eso no es verdad. Mi pecado yo no puedo transferírselo a ella, ni ella su pecado a mí. No, eso no es verdad. Dios no parte. No. Cada cual tiene que pagar por su pecado. Porque cuando partamos de esta tierra en la eternidad, no vamos a presentar solo en el juicio divino, solo. Que el único abogado
hoy, Jesús, yo cuando me presente donde mi Dios, quiero tener a Jesús al lado mío, en mi defensa. Pero tengo que tener un récord. Mi récord tiene que estar limpio aquí en esta tierra, para que Jesús hable en bien mío, en favor mío, no un récord sucio, porque Jesús no va a hablar. Yo siendo un sucio, de corazón, de sentimiento, emoción y voluntad y hecho, un abusador contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis nietos, contra el hermano, un envidioso, un celoso, un rencilloso, un levantador de cizaña, un murmurador, un descontento, un miserable. Va Jesús y que defenderme a mí o a usted cuando ya él murió por esos pecados en la cruz. No. David reconoció que la culpa tampoco no era de Betsabé. No, la culpa era de él. Entonces él está pidiendo a Dios, él está pidiendo a Dios que conforme a sus misericordias, conforme a sus piedades, le perdone. Perdone. David, en esos dos versículos, en esa petición que está sometiendo a Dios, que va a ser revisada. La petición que va a ser revisada. Ya Dios lo conoce. Dios sabe lo que ve ahí. Mira, que hay una petición del señor Damián Diomedes. Ajá. Sí. Hay un personal que comienza, vamos a ver la conducta, su récord social, moral, familiar. ¿Qué tú crees? No hay problema, está bien. Vamos, está bien. Así va a pasar, no va a entrar al cielo. Pero si hay una mancha de pecado en nuestra vida, un pecado que todavía no hemos confesado, hagámoslo hoy. O hagámoslo en el transcurso de esta serie. Mensajes de pasajes bíblicos y de puntos clave que vamos a ver. Petición. Él hace una petición pidiendo gracia y misericordia. Le voy a dar una definición de lo que es gracia y misericordia. Escríbanlo. David no es tonto. Acuérdense que David, cuando era pastor de ovejas, pasaba semanas a solas meditando con Dios y mirando toda la belleza de la creación de Dios de noche y de día, junto a las ovejas de su padre Isaí. Y él componía mucho. Y él sabía, David había encontrado a Dios en la soledad del trabajo de pastor de ovejas. Muchas veces la soledad, la que nos encontremos, la tranquilidad en el sosiego. Hablemos con Dios. Digámosles a Dios, ¿qué necesito? ¿Qué tengo aquí para allá? Digámosles a Dios eso. Mi Dios, esto es lo que yo quiero de ti. Esto es lo que necesito de ti. Esto es lo que pido de ti. Paz, tranquilidad, sosiego, común unión contigo. Solucionar mis pecados, solucionar mis maldades en mi vida como cristiano y cristiano. Quiero solucionarlo ahora, porque el mañana puede ser tarde. Y dos palabras claves muy importantes que David está pidiendo en el versículo 2 y 1. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, borra mis maldades y límpiame de mi pecado de maldad. Escriban. La gracia. ¿Qué es gracia? La palabra gracia es lo que muchas veces Dios nos da cuando no lo merecemos. Gracia es algo que Dios nos da, que Dios nos concede cuando no merecemos. Eso es lo que se llama gracia. Y eso es lo que está pidiendo David. Conforme a tu gracia, ayúdame. Yo no merezco gracia. Yo no merezco tu perdón, mi Dios. Yo no merezco ni presentarme delante de ti en oración.
Porque yo sé, mi Dios, que lo que merezco es la muerte. ¿Por qué? Porque David había violado de los 10 mandamientos de la ley de Dios, para con Dios y para con el prójimo. David lo había violado todo. Todos los 10 lo había violado David. Los 10. Y lo que merecía era la muerte en el acto. Como hay un personaje que yo tengo aquí. ¿Recuerdan que Ananías y Zafira? Ahí mismo. Los primeros cristianos. Los mentirosos. Por mentiroso y avaricioso. Ananías y Zafira, por la avaricia y la mentira y la avaricia, murieron en pecado. Murieron en pecado. Sí. Y otro personaje más. Balaam, hermano. Gizi también, hermano, que es siervo del profeta Eliseo. Léprase. Gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Misericordia es lo que está pidiendo David. Misericordia es cuando Dios no le da al ser humano lo que merece. Oigan esto. Misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que merecía David? ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros merecemos cuando estamos en pecado? Pecados ocultos y barbaridades ocultas. ¿Qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que merecemos como cristianos? El castigo de Dios. Y Dios dice, lo que estoy pidiendo es arrepentimiento y perdón en oración. Por eso Dios manda a orar sin cesar, hermano. Dios nos manda a orar constantemente. Entonces David está pidiendo gracia y David está pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque había una mancha. Miren lo que dice los versículos del 1 al 5 del Salmo 51. Había una mancha. Una mancha que era única y exclusivamente de él. Una mancha única y exclusiva de él. Un pecado grave. Y él está pidiendo, cuando diga así, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, y para que yo sea reconocido justo delante de ti en tu palabra y tenido por justo en el juicio. David, hermano, quiere limpiar la mancha, porque esa mancha lo está haciendo infeliz a él. Esa mancha lo está haciendo infeliz, miserable, un desvalido, una persona, hermano, como Catherine Powell y Elizabeth Messenger, que donde quiera que iba, hermano, le seguía eso, a esa mujer, hasta que fue y se entregó a pagar por su pecado, por su culpa en la cárcel. Creo que salió ya. Si no le negaron el parol, o sea, el salvoconducto. Entonces David aquí, en esta petición que está haciendo, en esta solicitud de ruego, una solicitud, lo está haciendo porque es un hombre infeliz. Oigan lo que dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dios es el que quebranta nuestros huesos, rompe. Señor, soy un hombre infeliz. ¿A cuántos de ustedes se les ha roto un hueso? ¿A cuántos no? A mí se me han roto varios huesos de la mano y me lo han enyesado. La mano derecha, este dedo se me partió a mí 2 veces. Yo era un niño bien bueno. Yo era un niño tan santo que de casualidad no fui sacerdote. O de casualidad no fui
cuerpo. Soporta el esqueleto humano, por pequeño que sea. Mire, cuando me pusieron ese yeso en ese brazo, este dedo, y en la mano derecha, en el país de donde yo nací, desgraciadamente, muy caluroso. Y se me metió una comezón, hermano. Una comezón que tuvieron que buscarme pluma de pavo. La pluma de los pavos, que grandes son. Mi papá, venga a buscarme una pluma porque ya me lo quería quitar. Yo cogí la tijera para quitármelo, hermano. Aunque se atrofiara el músculo, que no soportaba ya. Me pasaba tocando el violín todo el tiempo. O tocando guira. Y mamá, pero mira, háganle algo a ese muchacho. Llévalo al médico otra vez. El médico, hay que dejarle el yeso para que se le establezca el dedo. Se me sale y otra vez vuelve lo mismo, hermano. David, los huesos de David que se habían quebrantado, que se habían roto todo, cuando usted agarra, hermano, mire, y tritura un papel, eran los huesos emocionales, los huesos espirituales, la conciencia, las emociones, la voluntad. No, David no podía estar tranquilo hasta que fue señalado por el hombre de Dios. Y dice David, que voy a pagar. David ahí mismo en esos dos versículos, hermano, que te digo esta petición, para concluir, y el Señor, mi pecado, el pecado suyo y mío, nos aparta de Dios, hermano. David en esta solicitud y en esta petición y en este ruego que está haciendo, sabe, y si usted no lo sabe, que cuando estamos en pecado, la presencia de Dios se nos va y nos deja. Miren lo que dice el versículo 11. No me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. No me lo quites, no. No me eches de delante de ti. O sea, no me quites de ti. No me quites. No, por favor, no. Mire, dice David, estoy perdido. David está diciendo, oye, no encuentro salida a mi problema moral, contigo, emocional, contigo, sentimental, familiar y social, porque David es rey, todo el mundo sabía lo que estaba pasando ya. Su familia fue un desastre. Absalón se le revoltea, Amnón viola a Tamar, y David también, David lo que quiere es arreglar sus asuntos con Dios. La familia se le está haciendo un pedazo. ¿Y usted sabe la historia? ¿Usted se imagina, hermano? Que usted se pierda en lo claro. En lo claro, no por una salida de una carretera, una vía. Que a usted se pierda en el pecado por abusar de su esposa o de su esposo, de sus hijos, de su padre, de su madre, por entregarse a los vicios, por entregarse a la lascivia, por entregarse a la maldad, a la mundanalidad. ¿Usted se imagina lo que es estar solo sin Dios, como esta mujer? ¿Usted se imagina estar solo sin Dios? Que todo lo que usted cree que le está saliendo bien, le está saliendo mal. No mal por, que decimos de que no, porque la casualidad, no, mal porque no hemos arreglado los asuntos con el Señor, porque hay enfermedades, como le dije, físicas, que están relacionadas muchas veces con el pecado. Imagínate un hermano que se ponga a estar bebiendo alcohol, un hermano que anda fornicando, que anda adulterando, que anda envidiando, que anda, o un ser humano en general. ¿Qué le va a pasar? Si usted en esta mañana no conoce al Señor, aquellos que le invitan, que no son cristianos, no se han bautizado, si usted en esta mañana que no conoce al Señor, no ha arreglado su asunto con Dios,
nueva persona, nueva vida. Se bautiza, pero tiene que dejar el pecado. Tiene que dejar lo que está haciendo. A usted que me escucha, amigo y amiga. Y nosotros que somos cristianos y cristianas, que muchas veces lo que venimos a la iglesia es a pendenciarnos ajenos, dormidos a la iglesia, y a bochinchar, y a señalar. El único que tiene el derecho de decir lo que está mal aquí y lo que está bien y señalar es una sola persona, y es Jesús, porque todos estamos en pecado, todos andamos chuecos como cristianos. Tenemos que arreglar nuestros asuntos con Dios para poder señalar a otro. David estaba señalando a otro y Dios lo estaba señalando a él. Y cuando Dios se va de nosotros, hermano, procuremos buscar de nuevo el GPS espiritual y divino, ese localizador global satelital, y organizar nuestras vidas, porque no somos nada. Nada somos sin Dios. ¿Qué hizo David? El primer ejemplo que vemos aquí, la primera palabra clave, petición de solicitud. ¿Qué dice de él? Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia, que no la merezco, conforme a la multitud de tu piedad. Borra mis rebeliones, que soy un perverso. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. No merezco nada de ti, Dios. Pero te voy a confesar. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Confesión. ¿Qué es lo que significa la palabra confesión? La palabra confesión significa reconocer, declarar y decir algo. Y ese declarar y decir algo lo encontramos ahí mismo en el versículo 13 de Salmo 51. ¿Qué dice? Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Dice el versículo 13 de Salmo 51. Pero oiga lo que dice Proverbio 28 ahí mismo. Oiga lo que dice Proverbio 28. Cuando confesamos nuestra falta. Dice Proverbio 28, 13, lo siguiente, hermano. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, encontrará misericordia. David confía en su pecado. Vamos a confesar nuestro pecado cuando estemos a solas con Dios, cualquiera que sea, y Dios nos va a ayudar. ¿Cómo se llama el mensaje? Siendo honesto con Dios y con nosotros mismos. Como Caterina Messenger, Katy Pablo. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Vamos a mandarle una invitación con el hermano que lo tiene y sigamos para adelante. Hoy es el día de salvación, y mañana no llego. El Señor le bendiga y guarde.